Bueno, le estoy profundamente agradecido al Tribunal Superior de Justicia. Le estoy también profundamente agradecido a la organización de este Congreso que ha llegado a la categoría de perfección. Le estoy muy agradecido al Instituto Brasileño de Derecho de Seguros en la persona de su presidente, el doctor y amigo del alma, a quien tanto quiero y a quien siempre le he deseado, Ernesto Cyrulnik, lo mejor en este esfuerzo que ya tiene 10 años, y que de una vez por todas tendríamos que descorchar champán y festejar porque Brasil, una vez más, así como en la década del 90 logró lo que hoy en la Unión Europea es calificado el mejor código de defensa del consumidor, y lamento que no esté uno de sus autores, el señor magistrado Antonio Benjamín, que hoy festejemos la sanción de la que podría llegar a ser la mejor ley de seguros para toda América Latina. Ese es mi deseo. Quiero agradecer finalmente a la organización de este evento. Fue algo perfecto. Mi vuelo de Buenos Aires a San Pablo, mi vuelo de San Pablo a Brasilia fue cosa colosal, al punto que hoy puedo decir que ambos vuelos se me pasaron volando. Amigos, se ha hecho mucha referencia a la teoría general del contrato y no puede ser de otro modo, no puede ser de otro modo. Hace 1500 años nace el seguro, hace 1500 años. El seguro nace con el seguro marítimo, Y desde entonces, ustedes me dirán, ha pasado mucho agua bajo el puente. Y yo les digo, bueno, por eso les digo que nace con el derecho marítimo. Pero yo lo digo en otro sentido. Definitivamente, a partir del Código Civil italiano, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el seguro es un contrato por adhesión a condiciones generales, o es un contrato por adhesión a cláusulas predispuestas. Es exactamente lo mismo. Hay veces que se emplean expresiones que desde un punto de vista técnico son equiparables, pueden sustituirse unas por otras. En cambio, hay otras que no. Por eso me alegra mucho que se hable de premio como contrapartida de las obligaciones del asegurador, como obligación principal del asegurado y no de prima, porque siempre he dicho que la prima no es otra cosa que la hija de la tía. Y finalmente, quiero agradecer a Ernesto Cyrulnik que me haya asignado este tema, porque es un tema de una importancia colosal. Es un tema de una importancia colosal. Fíjense ustedes
que hace 80 años ya se decía que el salvamento es una carga. Fíjense ustedes qué notable. El salvamento no es una obligación, es una carga. ¿Y esto qué significa desde un punto de vista de la teoría general del contrato? Significa que el asegurado debe cumplir la carga en su propio interés, porque si no la cumple, provoca la peor de las sanciones del derecho privado, que es la caducidad de los derechos. Caducidad de los derechos significa pérdida de los derechos. En consecuencia, esto hace inevitable, inexorable, que el asegurado observe la carga. ¿Y cuál es el deseo del asegurador? Y no lo digo con ironía, lo digo porque soy abogado de compañías de seguros, así como soy abogado de empresas de aseguradas. Al asegurador, ¿qué es lo que le conviene? Le conviene que el asegurado no cumpla con las cargas, porque de ese modo pierde el derecho. Y entonces gana el premio y el asegurado, por inobservar la carga, ve caducados sus derechos. Ve caducados sus derechos. ¿Y cuál es la importancia de que el contrato de seguro sea un contrato por adhesión a condiciones generales o a cláusulas predispuestas? La importancia de la cuestión radica en algo que la doctrina anglosajona denomina the bargaining power, o sea, el poder de negociación. En materia de contratos por adhesión, y el seguro es un contrato por adhesión, el poder de negociación lo concentra el asegurador. ¿Y de qué modo podemos afirmar tan rotundamente que el asegurador es quien concentra el poder de negociación? Porque es quien redacta absolutamente, el asegurador es quien redacta el texto contractual. El texto contractual. ¿Y eso a qué puede conducir? ¿Es malo o es bueno? Por un lado es bueno, porque los contratos por adhesión nacen como consecuencia de que no es posible que en todo negocio estandarizado, en todas las negociaciones en serie, se contrate uno por uno. Entonces, ¿a qué conduce esta afirmación? A que el asegurador no solamente redacta el texto contractual, sino que lo imprime en serie. Lo imprime en serie. Y esto también conduce a otra conclusión, que hay veces que el asegurador se halla tan proclive a consolidar su posición dominante en el contrato, que incluye en el mismo lo que se ha dado en denominar por el artículo 1942 del Código Civil Italiano, cláusulas vejatorias, cláusulas abusivas. Y eso es malo, eso es muy malo. De allí que el contrato de seguro tenga la necesidad, ante la imposibilidad de que se negocie individualmente entre las partes, por ese poder de negociación que tiene el asegurador, le impide negociar absolutamente nada al asegurado, porque el asegurado se halla tan limitado que toma el contrato redactado por el asegurador o lo deja. Y esto nos conduce finalmente a la necesidad
de que el contrato de seguro, como todo contrato por adhesión, tenga un control de afuera del contrato. Y afuera del contrato significa el Estado. Y dentro del Estado significa el Parlamento, el Congreso, la legislatura. ¿Y eso es bueno o es malo? Es muy bueno, pero tiene algunas limitaciones. Y algunas limitaciones son las que me permiten hoy decirle a mi amigo el doctor Ernesto Cyrulnik que son las más terribles para luchar. La limitación se llama lobby. El lobby tiene un adjetivo, que es la palabra empresarial. Y esa es la gran lucha, la gran lucha. La gran lucha a la que están sometidos todos los países que intentan tener una nueva ley de seguros. Porque es un intento sano, es un intento de sabios, es un intento de gente honesta, es un intento de gente honrada, pero que en ocasiones se ve neutralizado por el esfuerzo de los lobbies empresariales. Y contra ellos es muy difícil la lucha, es cruel y es mucha. Por eso he agradecido que se me convoque para este tema, carga de salvamento. Desde los tiempos de Vivante, que creo que con Vivante nace la doctrina italiana en materia de contrato de seguro, se sostenía que el asegurado debe hacer cuanto esté a su alcance, todo lo que esté en sus manos para evitar o en su defecto, si se produce el siniestro, para tratar de disminuir los daños. Claro que esta carga que yo acabo de enunciar tiene un límite, y ese límite está dado por la medida de las posibilidades del asegurado. Lo que quiero decir es que la ley ni los proyectos, ni estos estupendos proyectos que he leído del 2004, del 2010 y del 2013 del diputado Acuña, en ningún momento imponen al asegurado que se exponga a sí mismo. En ningún momento obligan al asegurado a que exponga a los suyos a peligros para atenuar los daños que provoca el siniestro. Bastará que lo haga con una mera diligencia y, como dice Vivante, como hubiera hecho si no estuviera asegurado. Y entonces, el asegurado no necesita extremar absolutamente nada su esfuerzo. No necesita sacrificar su salud ni su patrimonio. Solo actuar con la diligencia posible. No está obligado el asegurado a salvar las cosas aseguradas antes que las no aseguradas. Entonces, ¿qué es lo que cabe deducir? Que la carga de salvamento tiene dos momentos. El primer momento es cuando se hace lo posible para evitar los efectos del siniestro. Y el segundo momento es cuando, a pesar de todo, ya producido el siniestro, se trata de evitar o por lo menos disminuir los daños.
Muchas veces, y esto es muy importante, se ha discutido sobre cuál es la naturaleza jurídica de la carga de salvamento. Y yo coincido plenamente con estos formidables proyectos del 2004, 2010, 2013, que se unifican ahora, porque ya no quedan dudas. El salvamento tiene la naturaleza jurídica de un deber de cooperación. Y el deber de cooperación es una regla secundaria de conducta o un deber agregado a los principales nacidos de su fuente principal, el principio de buena fe. ¿Cuáles son las condiciones para que sea admitida la carga? En primer lugar, que se produzca un siniestro. Siniestro que requiera la adopción de medidas tendientes a evitar la producción de daños. Y en segundo lugar, cuando ya se verificó el siniestro, que impidan el aumento de las consecuencias perjudiciales del siniestro. ¿Cuál es el sujeto o cuáles son los sujetos sobre quienes recae la carga de salvamento? Aparece como muy razonable afirmar hoy que las medidas deben ser adoptadas por el titular del interés asegurable. Ese es el sujeto gravado. Pero para identificarlos, digamos tomador, digamos asegurado, digamos beneficiario. Pero ¿qué pasa con los proyectos de 2004, 2010 y 2013? Introducen algo inédito en todo el derecho comparado. Introducen el tercero. No solamente es inédito, sino que me parece a mí que es una genialidad. Me parece a mí que es una genialidad. ¿Y por qué digo esto? Porque no encontré en todo el derecho comparado una sola legislación que hable del tercero. Pero pongamos atención en lo siguiente. Ese tercero tiene que ser, para hacerlo, tiene que ser absolutamente extraño, tiene que ser absolutamente ajeno a la relación contractual. Absolutamente ajeno a la relación contractual. La ley de Portugal contiene un espléndido artículo, el artículo 126, inciso 2, donde dice que la carga también puede ser cumplida por un subordinado del asegurado e inclusive por un tercero beneficiario que también está incluido en otras legislaciones. Pero lo del tercero ya lo establecía el artículo 81, apartado 2, del proyecto del 2004, el que acertadamente le asigna la naturaleza de una gestión de negocios ajena. Y está único. No hay posibilidad de decir han tomado como fuente tal legislación, porque no es verdad. Eso es producto de la creatividad de quienes han redactado este proyecto. Por eso me complace tanto felicitarlo y por eso descorcharía
con toda alegría una botella de champán cuando me anuncien que esto es ley. Porque si esto es ley, Brasil pasa a la cabeza de América Latina, como ya pasó con el Código de Defensa del Consumidor. Pasaría a la cabeza, tendría la mejor ley de seguros de toda América Latina. Algún amigo me ha dicho que dé algunos ejemplos. Voy a satisfacer esa curiosidad. Por ejemplo, fíjense ustedes, en el seguro de incendio, una medida de salvamento sería trasladar las cosas, apuntalar las paredes, la demolición total o parcial del edificio asegurado o en el lugar donde se encuentran las cosas. En el seguro de animales, en el seguro de mortalidad animal, sería el traslado del animal enfermo o, de lo contrario, el traslado del sano. Bueno, en fin, en el seguro contra la responsabilidad civil, la protección del asegurado, la protección del asegurado. En el seguro de robo, la colaboración más estrecha posible con las autoridades policiales y judiciales que tenga como propósito la aprehensión de los autores, la restitución de las cosas robadas. Perdónenme que me vaya salteando porque estamos muy pasados de la hora y se me está yendo el avión. Un tema que no puedo dejar de aludir es el relativo a los límites de la carga, a los gastos de conservación. Y yo afirmo rotundamente, junto a los proyectos del 2004, 2010 y 2013, que la conducta debida por quien está grabado con la carga tiene el alcance que corresponde, y ya lo dije, pero lo repito porque es importante, al límite de lo que es posible, con un criterio de razonabilidad que solo es presumible cuando es el asegurador quien suministra las instrucciones, como lo establece la ley alemana y como lo establece la ley argentina. Y entonces, hagamos lo siguiente para empezar a perder confusiones. No deben confundirse los gastos de salvamento con los gastos de conservación. ¿Saben quién lo dice? El proyecto originario del 2004 y el proyecto del 2010 en el artículo 74, apartado 3. No me digan que no es estupendo, porque entonces este proyecto se ha transformado en un proyecto docente, en un proyecto académico, en un proyecto que deja mensajes, en un proyecto que enseña. Sujeto sobre quien recaen los gastos de salvamento, y con esto casi termino. Los gastos de salvamento son por cuenta del asegurador, pero hay una excepción. En la medida que la operación de salvamento y los gastos que ella demande sean consecuencias de un siniestro amparado por la póliza. Ustedes me dirán, qué obviedad, pero precisamente esa es una obligación del legislador. Legislar sobre hasta lo que se supone una obviedad. Por eso estoy totalmente de acuerdo con la previsión
contenida en el artículo 81, apartado 4 del proyecto del año 2004. ¿Cuánto dura la carga? Se trata, desde un punto de vista de la teoría general del contrato, de una carga duradera, ejecutable desde el momento en que se manifiestan, como dice el proyecto del 2004-2010, desde las primeras escaramuzas. No me digan que es una genialidad, desde las primeras escaramuzas, porque otras legislaciones dice ante la inminencia de que se produzca un siniestro. Salteo a Alemania y Argentina para no perder tiempo, que son las únicas dos legislaciones que aluden a las instrucciones del asegurador. Correctamente, los proyectos del 2004, 2010 y 2013 no aluden al tema. ¿Por qué no aluden al tema? Porque es absolutamente obvio que el asegurador tiene el derecho, y si quiere lo ejerce, de darle instrucciones al asegurado. Reembolso de los gastos de salvamento. El principio general consiste en que los gastos que deben ser reembolsados al asegurado son efectuados para evitar o disminuir los daños del siniestro. El reembolso de los gastos los debe el asegurador, aunque hayan resultado infructuosos. Alemania, artículo 83, España, artículo 17, Argentina, artículo 73. Pero yo me quedo con lo que dice el artículo 81, apartado 5 del proyecto del 2004, porque emplean la expresión precisa. Y eso es la ventaja que ha tenido la elaboración de este proyecto. Han cuidado el lenguaje, lo han cuidado al extremo tal que yo no lo encontré, a pesar de mi búsqueda en otras legislaciones. ¿Qué es lo que dice el artículo 81 del proyecto del 2004? No serán reembolsadas las medidas notoriamente inadecuadas, desproporcionadas o exageradas. Esa era la palabra que se repite en el artículo 4 del proyecto del 2010. Fíjense ustedes. Yo hoy hice una referencia que pudo haber sonado extraña entre los amigos que nos escuchan. Yo dije, fíjense ustedes que este formidable proyecto, en definitiva, ¿qué es lo que protege? Si ustedes me dicen, protege la buena fe, yo les diría, sí, pero es poco. A alguien que me contesta sí, tomando examen, le pongo un 5. ¿Qué es lo que protege? Protege dos elementos que ya tienen raigambre constitucional. Por ejemplo, el artículo 43 y 42 de la Constitución Nacional de mi país. Protegen la dignidad y protegen la cooperación. Y esto, señor presidente, lo acabamos de incorporar normativamente al proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, que se va a sancionar
si ella una mañana se levanta bien y así lo decide. Y esto es muy importante, porque esto significa que estamos frente a un proyecto digno, a un proyecto redactado con honestidad, a un proyecto que dignifica al ser humano, a un proyecto que que suprime la lesión técnica, desde un punto de vista técnica, la lesión subjetiva objetiva, que protege la cooperación. Amigos míos, yo no sé cómo va a terminar este proyecto. No lo sé. Tampoco quiero preguntar cómo, porque nadie puede darme la respuesta si esto va a salir bien o esto va a salir mal. Pero yo le quiero decir a la gente del IBDS y a todos los amigos míos, a los que me acompañan en esta mesa, pero especialmente a la gente joven, lo siguiente, que no me pertenece a mí, le pertenece a un poeta que nació en Bélgica y se nacionalizó argentino. Si esto llega a salir mal, porque los lobbies hacen prevalecer lo que los autores del proyecto no tienen. Y yo les diría, mencionando a Julio Cortázar, amigos, nada está perdido. Si tenemos el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Muchas gracias.